La historia comienza narrando el pasado de Hirata, que en un principio era una persona que no destacaba, con pocos amigos. Al entrar a la secundaria, como cada año se cambia a los estudiantes de clase, Hirata se quedó separado de su amigo. Aún así pasó su vida escolar sin mucho que destacar. Al año siguiente su amigo volvió a coincidir con él en las clases que cursaban, solo que este último, a diferencia de Hirata, no pasó desapercibido. Empezó a sufrir acoso por parte de varios estudiantes. Por ese motivo Hirata, temiendo sufrir el mismo destino, dejó de juntarse con su amigo, evitándolo directamente, lo que provocó que este último, por todo lo que sufría, más el rechazo de Hirata, decidiera lanzarse de la ventana de su salón. Al final sobrevivió, pero está en estado vegetal. Hirata, sabiendo que si lo hubiera ayudado no pasaría eso, se decidió a que hará todo lo posible para evitar disputas entre sus compañeros, amigos y demás. Por eso se comporta de esa manera en la escuela. Ahora cambiamos al punto de vista del protagonista, que en el salón de clases se entera que todos han pasado los exámenes, por lo que no habrá reprobados ni expulsados. Sin embargo, eso mismo es un problema, porque más tarde la profesora menciona que eso es algo inusual que nunca había sucedido. Entonces la escuela propuso un examen para arreglar eso, que consiste en lo siguiente: cada alumno recibirá 3 puntos de elogio y 3 puntos de crítica. Estos puntos son para votar por estudiantes. Con esos votos se determinará la persona más admirada, que ganará un punto de protección, el cual básicamente te salva si por cualquier razón se determina tu expulsión, ya sea por fallar un examen o algo más. Volviendo al grano, también con estos puntos se determinará a la persona más criticada, la cual será expulsada, solo que la clase no recibirá penalización por una expulsión esta vez. Con eso claro, para determinar quién es más admirado o criticado se le restará a la persona sus puntos de elogio por cada punto crítico que tenga. Es decir, si el prota consigue en su clase 10 puntos de elogio y 5 de crítica, su resultado será 5 puntos de elogio. Con base a eso se determinará sus posiciones. Además, para evitar que la clase confabule para que todos queden en empate y nadie sea expulsado, cada estudiante tendrá un punto de elogio de más, para votar por alguien de otra clase. De esa manera no habría empate. En cuanto a reglas adicionales, no se puede votar por uno mismo, votar varias veces por una persona, ni abstenerse de votar, y el examen no terminará hasta que se decida a una persona en primer y último lugar. Además, la profesora les menciona a todos que la única forma para que se salven de la expulsión sería pagando 20 millones de puntos privados. Con todo eso dicho, se va. Más tarde el prota almorzaba con sus amigos que están alterados por el examen. Estos proponen que los puntos de elogio los ocupen entre ellos y no sean expulsados. En cuanto los de crítica, no se les ocurre nada más a la de Koenji, que nunca apoya a la clase. Al día siguiente que el protagonista se dirige a clases, se encuentra con Nazuna, quien le comenta por alguna extraña razón lo que tiene planeado Nagumo con Ichinose, donde esta última, para evitar expulsar a un compañero, usara la regla de pagar los 20 millones de puntos, solo que al no tener esa cantidad se la pidió a Nagumo. Este aceptó dárselos a cambio de que Ichinose saliera con él. Por eso el protagonista debe hacer algo para evitar eso, ya que a palabras de Nazuna, es el único capaz de impedirlo. Además de que si nadie detiene eso, Nagumo, para conseguir tal cantidad de puntos, se los pedirá a todos los de segundo año, incluida ella. Más tarde, cuando terminan las clases, Hirata pide hablar con el protagonista. Este, sin nada más que hacer, acepta. Entonces van a su dormitorio, en donde Hirata le menciona al protagonista que no quiere que nadie sea expulsado, pero tampoco se le ocurre una forma de evitarlo. El protagonista, sabiendo que no la hay sin necesidad de pagar puntos privados, le dice que en vez de pensar en quien probablemente sea expulsado, que piense en quienes salvar. Al día siguiente, cuando el protagonista llega a clase, ve el ambiente más tranquilo, por lo que va con su grupo a conversar sobre lo que podría estar pasando. Al final llegan a la conclusión que de seguro los demás hicieron lo mismo que ellos, unirse en grupos que voten entre ellos los puntos de elogio y a un alumno en específico los puntos de crítica, solo que no saben quién podría ser este último. Posterior a eso, el protagonista recibe una llamada del hermano de Suzune, quien le dice que debe hacer que Suzune se una al consejo estudiantil para que Nagumo tenga aunque sea un rival. De lo contrario, este, por el aburrimiento, podría ponerse en contra de todos, aprovechando que es el presidente del consejo estudiantil. Más tarde en la noche, el protagonista recibe otra llamada.
donde Kei le informa que la mayoría de los alumnos de su clase planean votar en contra del protagonista para eliminarlo. Para calmarla le dice que lo solucionará, y termina la llamada, para ahora hablar de nuevo con el hermano de Suzune, y pedirle que hable con la misma Suzune sobre un asunto que no se menciona. Luego de eso ahora habla con Kushida para preguntarle si sabe quién es la persona a cargo que ordenó que se votara en contra de él y sea eliminado. Después de varios rodeos revela que es Yamauchi, solo que lo hace por órdenes de Arisu. Con eso y una advertencia de Kushida se termina la llamada. Ahora se cambia al punto de vista de Suzune, que tiene una breve conversación con su hermano. De las cosas que hablan es sobre el protagonista, como a pesar de poder sobresalir no lo hace, por eso no le cae bien. El resto no se menciona como tal. Con eso volvemos al punto de vista del prota, que en el último día antes de que sean las votaciones, observa cómo Suzune pide a todos que esperen y propone que voten con sus puntos de crítica a Yamauchi. Al no entender nada nadie, Suzune se explica, mencionando que Yamauchi intentó con ayuda expulsar al protagonista y como se ha visto últimamente se ha reunido varias veces con Arisu, por lo que puede que realmente los haya traicionado y quiera destruir poco a poco esta clase. Yamauchi intenta excusarse diciendo que eso no tiene nada que ver, entre otras cosas, pero no dice algo con suficiente valor para que los demás cambien de opinión con respecto a lo que dijo Suzune. Entonces parece que ya hay una decisión sobre a quién expulsar. Sin embargo, Hirata se entromete en la discusión y pide que nadie sea expulsado. Como todos saben que eso no es posible, se lo mencionan a Hirata, quien se harta y patea una mesa, yéndose exasperado del salón de clases. Más tarde, cuando el protagonista se proponía a regresar a su dormitorio, observa a Hirata en una banca, así que se acerca a conversar con él. Hirata le dice al protagonista que dejara de ser el líder porque no pudo solucionar este problema. Sin embargo, el protagonista le dice que no lo haga, ya que no cree que nadie sea capaz de hacer las cosas como él las hace, que en esta ocasión fue un tropiezo. Al escuchar eso, Hirata le agradece al protagonista ya que con él siempre encuentra las respuestas que busca. Avanzamos al cuando se dan los resultados de las votaciones. En la clase a la persona con más puntos de elogio es Arisu. Mientras tanto, la más criticada fue un alumno amigo de Katsuragi. En la clase B la que más puntos de elogios tiene es Ichinose. Es más criticado no se menciona, pero fue salvado pagando los millones de puntos y al final se quedó igual. La clase D, el más elogiado fue Kanade, la más criticada Manabe. En cuanto a la clase C, la persona con más puntos de crítica fue Yamauchi, que al enterarse se resume en que enloqueció. En cuanto al que tuvo más puntos de elogio fue el protagonista. Cómo se llegaron a estos resultados fue de la siguiente forma. En la clase A, fácilmente Arisu solo dio la orden de quien sería la más elogiada y criticado. En la clase B, Ichinose, al ser la más querida, también fácilmente obtuvo los puntos de elogio, y evitó que nadie fuera expulsado pagando los puntos privados que obtuvo de alguien más que no fue Nagumo, sino Ibuki, ya que como se mencionó, Ryuen no fue expulsado, debido a que que tenía varios puntos privados de sus compañeros se los dio a Ibuki, porque se pensaba que él sería expulsado y se perderían los puntos. Entonces Ibuki se reunió con el protagonista para intentar que Ryuen no fuera expulsado. Les dio las siguientes instrucciones: que hagan que los demás compañeros de su clase voten por alguien más de manera unánime aparte de Ryuen, en este caso Manabe, para que así estuvieran, por decirlo de alguna manera, con los mismos puntos de crítica. Sin embargo, con los puntos que tiene Ibuki, los ocupó para dárselos a Ichinose, a cambio de que les diera 20 puntos de elogio para Ryuen y así la expulsada sea Manabe. De esa manera Ichinose junta los puntos necesarios para evitar la expulsión de alguien sin recurrir a Nagumo. De esa manera también se determinaron los resultados de la clase D. En cuanto a la clase del protagonista, se determinó que Yamauchi iba a ser el expulsado, y sobre el protagonista, varios estudiantes le dieron su punto de elogio, incluyendo la clase de Arisu, ya que esta última, al reunirse con el protagonista después del examen, le menciona que su padre fue destituido de su puesto de director de la escuela y en cambio otra persona estará a cargo. Esta persona se comunicó con Arisu para que intentara expulsar al protagonista, pero esta se negó, por eso le dio los puntos de elogio, además de que si era expulsado no se podrían enfrentar. Al terminar de decir eso, llega una persona que pregunta por la sala de profesores. Como no recibe respuesta, sujeto patea el bastón de Arisu para que se caiga.
El protagonista la detiene, pero en cambio este es sujetado por el cuello por parte del sujeto que acaba de llegar y le dice al protagonista de parte de su padre: deja de hacerme perder mi tiempo jugando con niños y ríndete. Si estás dispuesto a ser expulsado, parpadea 2 veces. Obviamente el protagonista no hizo nada y al notar esto el otro sujeto simplemente se fue diciendo que será el director de esta escuela a partir de abril, sustituyendo el puesto del padre de Arisu. Con eso se va. De esta manera termina la historia principal del volumen.